en tres, los que trabajan el intelecto, la emoción y el cuerpo, digamos, ¿no? Algo así. Bien, entonces vamos a tocar un tema ahora, el tema de los sueños desde la perspectiva de la enseñanza, ¿ok? Desde la perspectiva de... Sí que hay una tarea, pero como hay tres compañeras que faltan, entonces vamos a darle la opción de que vengan ellas. La próxima sí nos vamos a centrar en todo lo que es, todas las tareas habidas y por haber, inclusive la que resulte de ahora. Entonces, el tema que yo quisiera tocar es un poco acerca de los sueños, ¿no? Los sueños son importantes. Voy a comenzar haciendo una síntesis global. ¿Por qué? Porque los sueños nos indican básicamente qué cosas nos falta trabajar en nosotros. Ahora bien, con ese encabezamiento un poco que tal vez no describe el tema que vamos a desarrollar, comenzamos. Siempre diciéndoles que las enseñanzas, los conocimientos, etcétera, que ahora yo voy a compartir con ustedes, son fragmentos de las enseñanzas del señor Gurdjieff, del señor Uspensky, de Maurice Nicole, ¿no? De Kenneth Walker, de Reiner, de Bennett, etcétera, ¿no? Siempre puntualizando eso, siempre diciendo lo que tiene que decirse, ¿no? Entonces, ¿qué es eso? Entonces, en base a todo eso, yo voy construyendo, ¿no? Se va construyendo, pero como siempre digo, la buena noticia es que este conocimiento no es mío, porque si fuera mío, yo habría perdido toda esperanza de despertar. ¿Por qué? Porque es conocimiento de hombres, no sirve. Entonces, el hecho de seguir la enseñanza, sea cual fuera su vertiente, en este caso, es una garantía. ¿Por qué? Porque esta enseñanza son influencias que vienen de lo alto. Y entonces me nace la esperanza en mí. Esto es porque hay personas, no sé, que tratan de decir, no, que esta es mi idea, que es mi conocimiento, yo hago mi propia enseñanza, hago mi propio camino. Eso no es posible. Bueno, pueden hacerlo, pero es por eso que muchas personas no avanzan hasta el despertar, ¿no? Se llenan de fantasías, porque a un fantasioso se le ocurre inventarse algo, entonces, y lo comparte, y claro, mezcla medias verdades, palabras y cosas, y, y las personas siguen eso, pero al final no pasa nada, porque ese conocimiento no viene de lo alto, ¿no? Viene de él. Y entonces es lo mismo, si este conocimiento viniera de mí, perdimos. Dicho esto y aclarado, me gusta siempre decirlo, vamos a hablar de ¿qué nos enseña acerca acerca de los sueños, el trabajo, ¿no? Este trabajo enseña que los sueños son de muchas clases, diversos, porque provienen de cada centro, lo primero. Lo segundo, bueno, sería que el señor Gurdjieff, ¿no? Él, por ejemplo, decía que los sueños provienen, muchos de los sueños, la mayoría de los sueños provienen del centro instintivo motor, ¿no? Esto es decir, el eco de las cosas que hemos visto, tocado o olido a través de los sentidos durante todo el día, de lo que hemos caminado, tocado, comido, etcétera, ¿no? Sensaciones que pertenecen, ustedes saben, al centro instintivo, movimientos que pertenecen al centro motor, ¿ok? Es decir, la mayoría de los sueños provienen de eso, eco de los sentidos. Pero también los sueños vienen de otros centros, pero la gran mayoría del centro motor instintivo.
Los sueños del centro motor instintivo son caóticos, porque se mezclan lo que he visto, lo que he tocado, lo que he saboreado, lo que he corrido, lo que he caminado, sensaciones que he tenido, o sea, emociones instintivas o sensaciones, todo se mezcla. Y por eso se dice, son más o menos caóticos. Ahora, por ejemplo, el centro instintivo, hemos dicho que en él se encuentra, en el centro instintivo, todo el movimiento interno del organismo, todos los sentidos y las sensaciones o emociones del cuerpo, digamos. Es por eso algunas impresiones emocionales, como el miedo, tienen cabida en el centro motor instintivo, ¿no? En fin, lo que quiero yo aquí, digamos, de subrayar, es que hay diferentes clases de sueños que se originan en los diferentes centros y en las diferentes partes de los centros, ¿no? ¿Esto qué significa? Que hay sueños que parten del centro intelectual, de la parte alta o baja muchas veces, del centro emocional, ¿no? Del centro motor instintivo, inclusive sueños desde el centro sexual, ¿ok? Y sueños que provienen de dos centros que casi nunca usamos, que son el centro emocional superior y el centro intelectual superior. Siempre entender eso, que el centro emocional superior y el centro intelectual superior o reino de los cielos, siempre están funcionando y funcionando bien. Ahorita, en este instante, en ustedes y en mí, el centro emocional superior, el centro intelectual superior están funcionando perfecto. Pero no tenemos, como no estamos en las partes altas del centro emocional, del centro intelectual, inclusive del centro motor, hablo de atención, conciencia y voluntad, entonces no empalmamos, no agarramos el mensaje. Pero igual, como estamos trabajando, así como ha descrito Edward, en algún momento, tanto trabajar y trabajar, entramos en contacto. Por ejemplo, eso que ha citado con el cobrador del micro, ahí hiciste un contactito, ¿no? ¿Por qué? Porque al tratar de sentir en la otra persona su yo esencial, su yo real, o como quieras llamarlo, tú ya sabes, entonces en ese momento tú de alguna manera te colocas ahí y recibes influencia de arriba, eso es todo. Influencia de lo alto y pasa eso, ¿no? Y nos parece milagroso, por supuesto, porque es milagroso al mismo tiempo que no lo es. Es milagroso, ¿por qué? Porque no estamos en contacto con los centros superiores, ¿no? Y el hecho de no estar en contacto con los centros superiores hace que cada vez que se manifiesta nos parece algo extraordinario, porque lo es, ¿no? Entonces, al hablar de los sueños, cada centro, hay sueños ¿no? que provienen de cada centro, incluyendo los centros superiores, ¿no? Por ejemplo, el señor Maurice Nichols decía que los sueños que provienen de las partes superiores del centro emocional, no del centro emocional superior, sino del centro emocional, ¿no? Tienen fuerza, tienen intensidad dramática, son muy coloridos. Inclusive los que vienen del centro emocional superior vienen con una intensidad así fuerte, ¿no? Y algunas veces hemos tenido esos sueños, ¿no? Eh, Son muy fuertes, muy vívidos. Yo he soñado, por ejemplo, con el niño Krishna y cosas fortísimas son, ¿no? Pero son sueños, vienen de algunos de los centros superiores o de las partes, en este caso, de la parte superior del centro emocional. Son sueños vívidos, intensos, con una gran intensidad, sueños a colores, ¿sí? Por ejemplo, sueños con una carga así, pues. Por ejemplo, una persona experimenta un sueño así con intensidad dramática
¿no? Y un sueño bien construido, ¿no? Elaborado. Y esta persona se pregunta, ¿por qué tuvo ese sueño? Porque la persona dice, ¿no? Este sueño no tiene nada que ver con mi vida. Por ejemplo, cuando soñé con Krishna, con el niño Krishna, ¿no? Con en azul, el niño azul. Fue intenso. Yo decía, ¿esto qué tiene que ver con mi vida ordinaria? ¿Qué tiene que ver? ¿No? Lo que pasa es que la parte superior del centro emocional comprende la fe, comprende la devoción, comprende la compasión, comprende el amor, la parte superior del centro emocional, entre otras, ¿no? No estoy hablando del centro emocional superior, que de alguna manera la parte más alta del centro emocional, tierra, es la que entra en contacto con el centro emocional superior. Dicho en el lenguaje de Jesús, es decir, Juan el Bautista, que es lo más elevado de tierra, entra en contacto con Jesús, que viene del cielo, por decir así, ¿no? Lo cierto es que a veces tenemos sueños de ese tipo, ¿no? ¿De dónde vienen? Uno se pregunta esos sueños. No tiene que ver, uno dice, ¿no? Con lo que he vivido en el día, ni con mis pensamientos de repente o experiencias, ¿no? Y de dónde viene, qué significa, si tiene algún sentido o no. Y aquí podríamos decir que los sueños están hechos para ser interpretados. Los sueños contribuyen a una comprensión de nosotros, a nuestro proceso de autoconocimiento. Hablo sobre todo los sueños que vienen de las partes altas de los centros, no los sueños de las partes bajas, ponte del centro formatorio, o los sueños que vienen del motor instintivo, no. O los sueños que vienen de la inmediatez de la personalidad, ¿no? Entonces, no hablo de esos sueños. Eh, ¿Qué te digo? Y todo sueño es un mensaje del inconsciente, ya sea de su parte alta o baja, que nos está trayendo un mensaje, ¿no? Es el inconsciente en general. Vamos a llamarle inconsciente por no llamarle, ya les expliqué que la conciencia es esta pequeña franja, acá hay un tierra de nadie, acá también, o sea, mente cósmica, universal, divina, acá está, pero este inconsciente justamente, cuando uno empieza a observarse, ¿qué es la observación? La observación es divina, siempre grábense eso, la observación no es una herramienta psicológica en el sentido común, la observación es un acto divino, la observación es la luz de Dios, es la luz de la conciencia que debe irradiar la oscuridad o las tinieblas del inconsciente. Entonces, ¿qué es iluminación? Es hacer consciente el inconsciente. A punta de observación yo puedo hacer que la inconsciencia, la oscuridad, la sombra, etcétera, todo ese lado oscuro se ilumine. El principio decía San Pablo, todo aquello que es expuesto a la luz se convierte en luz. O sea, la observación tiene tan igual peso que el recuerdo de sí. Con el recuerdo de sí yo me elevo y siento el sí mismo, despierta el sí mismo que está dormido, aunque sea por segundos. ¿Ok? Y con la observación desciendo a los infiernos. Es decir, desciendo, la luz de la suprema de la conciencia entra a las tinieblas del inconsciente. ¿Por qué? Porque no se trata de ser mejor o peor ciudadano, de molestarme o no molestarme, de ser buena gente o no. Se trata que yo tengo que iluminar las tinieblas del inconsciente, transmutar. Ese es el verdadero sentido de la transmutación. ¿Por qué? Porque yo tengo un inconsciente donde está la mente del hábito, es los vicios que tenemos, está las pasiones, está el cuerpo del dolor, es decir, todo el sufrimiento acumulado en esta y en otras vidas, está la sombra,
todo aquello que es reprimido, básicamente la represión de la sexualidad, del erotismo. Está la represión de la parte femenina en hombres y mujeres. Está la represión de la creatividad que no manifiesto. En fin, está la propia represión de mi individualidad creadora y de mi propio yo esencial, por decir así. Todo eso que es suprimido, que es reprimido porque es considerado malo, etcétera, etcétera, todo eso constituye la sombra. Eso está en el inconsciente inferior. Eso, ¿no? Mente del hábito, etcétera, ya lo dije, la mente de la neurosis. Y entonces, si se dan cuenta, echar la luz de la conciencia a eso, esa es la clave. Pero eso es descender a los infiernos. Pero con el recuerdo de sí, haciendo a los cielos. Y tengo que subir a los cielos para tener energía para bajar a hacer la pelea abajo. O sea, tengo que trabajar sobre los dos, ¿no? Bien. Y tal vez algo adicional sobre la observación, ¿no? Observación no es análisis. Observación no es pensamiento. Observación no es conocimiento. Observación no es saber. ¿Por qué digo esto? Porque una persona me decía, pero entonces, para mí, decía, la observación y análisis es lo mismo. Porque yo observo y me pongo a analizar todos mis procesos. ¿No? Entonces, no, la observación es un acto sagrado que requiere todo un espacio especial. El análisis es útil, puede ser útil, pero lo fundamental es la observación. ¿Por qué? Porque a más observación, a ver, digamos que mi conciencia por ahora se manifiesta de ese tamañito, no sé si ven el agujerito ahí de mi mano, así. Entonces, en la medida que yo voy observando, mi conciencia, que es ese agujerito, va creciendo hasta que llegue a la conciencia total, que es más allá del observador. Pero yo comienzo de aquí. Cuando miro mi mano, miro mi movimiento, me doy cuenta de mi energía, empiezo a hacer auto-observar lo que quieras, mis pensamientos, qué sé yo. Entonces, la autoobservación permite la amplitud de la conciencia. El análisis no es meramente, ¿entienden? No, es mente. Y a mí, entonces, yo lo que quiero es que se produzca esto, la ampliación de mi conciencia y la única posibilidad de la observación. El análisis desarrolla mi mente, el pensamiento desarrolla mi mente, en fin. Hice una digresión ahí que era importante porque, para complementar lo que había vertido Edward, pero seguimos entonces. En fin, vamos que entonces con los sueños, ¿no? Volvemos, que son traen mensajes del inconsciente, superior, inferior, lo que quieras, pero traen un mensaje. Y uno se da cuenta porque muchas veces tiene sueños que no tienen nada que ver con lo que nos ha pasado en el día, muchas veces, ¿no? Y nos cuesta admitir, ¿no? Que en ciertas ocasiones nuestros sueños son muy extraños, elaborados, traen cierto sabor misterioso, ¿no? Bien construidos y con un significado que a veces no alcanzamos a captar. ¿Ok? Entonces, si nos remontamos a lo que es el rayo de creación, ¿no? Que desciende de lo alto del absoluto, todos los mundos, todos los soles, el sol, el sistema planetario, la Tierra, pero el rayo viene de arriba desde el absoluto. Y, ¿no? Al mismo tiempo, si pensamos en los centros superiores, en lo que es los centros superiores, centro emocional superior, centro intelectual superior, a lo que llamamos reino de los cielos, y los centros inferiores, ¿no? Intelectual, emocional, motor, instintivo, sexual. Centros superiores, reino de los cielos, centros inferiores, tierra. Cuando en los evangelios encuentres tú la palabra cielo, tierra, están hablando de eso, ¿sí? Entonces, tenemos que entender eso, ¿no? Cuando pensamos, decía, en el rayo de creación,
y en los centros superiores e inferiores, y además en las partes superiores de los centros y las partes inferiores de los centros. Eso es bien importante. Y en las influencias que bajan por el rayo de creación, bajan las influencias, de lo absoluto, bajan esas influencias, ¿no? Si pensamos en eso, no debe sorprendernos, ¿no? Que se presenten en nosotros influencias de la parte alta, influencia solar, ¿no? Influencia inclusive a nivel inclusive de los soles, o sea, de esos niveles, quiero decir, ¿no? Que la gente lo traduce en lenguajes de ángeles, arcángeles, qué sé yo, que son inteligencias que rigen las cosas, pero no nos matamos por ahí. Lo que quiero decir es acá, si pensamos en el rayo de creación, en los centros superiores, en las partes altas de los centros, y cómo que esas influencias superiores descienden por el rayo de creación, ¿sí? No nos debe sorprender en absoluto que se presenten en nosotros influencias que intentan curarnos, influencias de lo alto que tratan de hacernos comprender, tener comprensión de las cosas, comprendernos mejor a nosotros mismos, comprender mejor la vida. De eso yo estoy convencido, porque yo lo vivo eso. Yo tengo muchas comprensiones. No me jacto de iluminado, ni de despierto, ni me interesa. Pero sí que tengo comprensiones, eso no me lo quita. Porque uno se da cuenta, empiezas a ver cosas, comprendes, mejor dicho. Cosas que han estado siempre ahí y uno nunca las vio. Entonces empiezas a ver lo que no veías antes. Esto es comprender, ¿no? Más técnicamente es comprender con el centro intelectual, centro emocional. Pero lo cierto es, repito, que las influencias C o celestes, las influencias que provienen de la parte alta del rayo de creación, influencia C, ¿sí? Influencia de los centros superiores que están en nosotros, pero a punta de trabajo, esfuerzo sobre esfuerzo, podemos ir recibiendo. ¿Ok? Esas influencias que son en realidad intentan curarnos, intentan esclarecernos, intentan hacernos comprendernos a nosotros mismos, a comprender la vida, la existencia, las situaciones de nuestra vida, ¿no? Los sucesos, los eventos, e inclusive comprender nuestros propios estados interiores, ¿no? Pero de hecho, esas muchas veces, como cuando estamos de día, brutamente tapados por las preocupaciones, problemas, ego, yo tengo razón, tú estás equivocado, yo tengo la verdad, mi libro es verdadero, mi pensamiento es real, etcétera, o sea, embrutecidos con ese ruido terrible de la mente slash ego, el ego es la mente no observada. Entonces, no escuchamos a los centros superiores. A mí me gusta decirlo de otra manera eso. Ahorita, la vida que tú tienes es la vida de Dios que te anima. Ahorita existimos por el infinito amor de Dios y ahorita el amor de Dios se está manifestando en este instante. Pues, en este preciso momento el milagro está ocurriendo. ¿Comprende? Entonces, cuando estamos instalados en la mente, etcétera, no percibimos. Pero cuando descansa la mente, muchas veces, mente-ego, a través de los sueños cae la influencia. Pero el lenguaje de los sueños, ustedes saben, no es el lenguaje común, ¿no? No ¿qué te digo? Pues, los sueños, básicamente es un mensaje del inconsciente, superior, inferior, es un mensaje, pero viene con símbolos, ¿no? ¿Yo cómo me comunico con mi inconsciente? A través de símbolos. ¿Y el inconsciente cómo se comunica conmigo? A través de símbolos.
sobre todo el inconsciente superior, ¿no? Mente cósmica, mente divina, mente universal, las partes altas, a través de símbolos. Por eso se dice que, supongamos, por ejemplo, que el rayo de creación, ¿no? Y todo lo que se habla de eso, que para mí es cierto, pues supongamos que sea cierto y es cierto. También supongamos la idea de la escala de Jacob. ¿Se acuerdan que Jacob se queda dormido y había una escalera y los ángeles vienen y tocan la trompeta para despertarlo porque se queda dormido? Están hablando de este sueño, ¿no? Del sueño con los ojos abiertos. Entonces los ángeles hacen sonar sus trompetas en nuestros oídos para que oigamos mejor. Entonces eso nos lleva a tratar de comprender que hay una inteligencia superior que obra en nosotros en todo momento, pero que no podemos oír sus palabras o comprender lo que dice, no podemos comprender. En este momento, Dios es todo, Dios es significado. En este instante me refiero. Y está ahí el milagro, ahorita está ahí el milagro ocurriendo, ¿no? No lo podemos captar o de repente un poquito, ¿no? Bueno, lo cierto es que es algo muy especial, muy extraordinario recibir mensajes, ¿no? De lo alto y estar en contacto con la mente superior, ¿no? Inconsciente superior, mente superior, supramente, palabras. Yo siempre me juego con las palabras porque yo me voy a lo hondo, a lo que significa, no peleo por palabras, ¿no? Entonces, eso extraordinario es. Y sobre todo entender que los centros superiores siempre están manifestándose. Eso es bueno entender. Y al mismo tiempo entender, tú quieres entrar en contacto con tus centros superiores, perfecto. Colócate en la parte más alta de tu centro intelectual. Colócate en la parte más alta de tu centro emocional y listo. Y para eso requieres atención, ¿no? Y el recuerdo de sí me coloca de frente arriba, porque el recuerdo de sí es algo mucho más allá de la atención, ¿no? Pero sigamos con nuestro tema, ¿no? A ver, recordemos lo que el trabajo enseña acerca de los centros superiores. ¿Qué nos enseña? Que los centros superiores están plenamente desarrollados en nosotros, lo que acabo de decir, y que están todo el tiempo funcionando, transmitiéndonos mensajes cuyo significado no podemos captar. ¿Por qué? Porque no podemos oír sus vibraciones finas, son mucho más finas. ¿Por qué? Porque estamos sintonizados solo para la vida en la Tierra, es decir, estamos solamente sintonizados para escuchar radios en AM, por decirlo así, y el mensaje de los centros es FM. Entonces lo que tenemos que hacer es cambiar el aparatito para poder captar FM. Y eso no lo voy a hacer acumulando conocimientos raros, hablando de dimensiones, etcétera, etcétera. Eso lo hago solamente colocándome en las partes altas de los centros a través de la atención, de la elevación de la atención, ¿sí? Y a la vez colocarnos en las partes altas. Entonces las vibraciones son finas, o mucho más finas, como decía, la metáfora esta simple que estoy creando son FM. Y nuestra mente está acostumbrada, está diseñada para AM. Entonces, solo nosotros prestamos atención en nuestra vida, en la vida común, que es estar dormidos, ¿no? En la enseñanza, tú sabes, la gran enseñanza es estamos dormidos con los ojos abiertos, este estado de vigilia. Y en este estado de vigilia, solamente están activados en nosotros los yoes más mecánicos, ¿no? Los yoes orientados hacia el mundo exterior, hacia los sentidos. Muchos de ellos, inclusive yoes, vamos a llamarle sensuales, groseros. No es que sean malos, no es que sean malos, sino yo tengo, como tengo mis sentidos, vista, oído, olfato, tacto, ellos están orientados hacia afuera, hacia el mundo exterior.
Y por lo tanto mi pensar es sensual, es decir, basado en los sentidos exteriores, pensar sensual. Si yo logro acallar eso un poco y dirijo la mirada hacia adentro, entre otras cosas, entonces voy a captar esas cosas más finas que hay, por decirlo así. Pero no, estamos hacia afuera, básicamente, sobre texto muchas veces de la preocupación y que el trabajo, en el mejor de los casos. Y en el peor de los casos, los que nos roban nuestra atención, los que nos viven, son los yoes celosos, ofendidos, negativos, reactivos, etcétera, ¿no? Es por esa razón que no podemos oír, ¿no?, las influencias superiores que constantemente están manifestándose, o si quieres, bajan desde los centros superiores que están ahorita funcionando en nosotros. ¿Ok? Y hay veces ni siquiera prestamos atención a las partes superiores de nuestros centros comunes. Miren, ¿eh? Yo tengo centros comunes, partes inferiores que funcionan sin atención, parte mecánica del centro emocional, del centro intelectual, del centro motor. Paro ahí. Si siquiera me elevara y prestara atención a las partes altas de los centros, estaría en una posición dentro de la vida elevada. Y por supuesto lo grandioso sería que escuchara las influencias de los centros superiores. Pero estamos obviamente en ese proceso. Entonces, esas influencias de los centros superiores nos llegan en forma de sueños, ¿no? Lógico, si yo corto el contacto con los sentidos que me comunican con el mundo exterior, ¿no? Corto la vista externa, el oído externo, el olfato externo, el tacto corto, entonces se activan los sentidos internos. ¿Ok? Se desvanece el mundo exterior, que además es maya, se desvanece, ¿ok? Y entro en contacto con otro mundo. El mundo de nuestro sí, real, de nuestro sí que es invisible, del sí mismo al que se refiere el trabajo. Es simple, es simple. En fin, yo supongo que ustedes habrán tenido algún sueño, habrán registrado algún sueño que los dejó así entre emocionados, activando mucho su pensamiento. Han tenido algún sueño inolvidable, de un sabor, de una calidad especial. ¿Ok? Entonces, no les debe extrañar, no nos debe extrañar, ¿no? Como decía el señor Nicol, ¿no? Que en todo momento están obrando fuerzas de lo alto, en todo momento, para despertarnos, para sanarnos, para curarnos. La cosa es prestarle atención, la cosa es ser receptivo a esas influencias. Pero si vivo totalmente centrado afuera, en el mundo exterior, ¿sí? Volcado hacia la vida exterior, hacia los sentidos, hacia los placeres, inclusive no es que esté hablando de placeres como visión en general, aún puede ser una preocupación, puede ser mi trabajo. Obviamente yo tengo que poner atención a mi trabajo y bien, la enseñanza te va a decir, oye, si vas a trabajar, hazlo bien, sé impecable, ¿ok? Pero el hecho de que yo esté centrado en mi trabajo, suponte soy cocinero, soy chef, estoy cocinando, ¿eso qué impide? ¿Qué me impide
de que yo esté trabajando de un modo profundo sobre mí. En absoluto, ¿no? En absoluto. Si estoy poniendo atención a lo que estoy haciendo, si me voy autoobservando, si voy sintiendo mi cuerpo, si voy sintiendo mis emociones, si voy amando lo que voy haciendo, etcétera, ya, listo, eso es todo. Yo no era que me vaya a meditar o me meto en una iglesia a tomar agua bendita, no era necesario. Pero lo malo es que como nos identificamos con los sucesos, con los eventos, nos volcamos con todo hacia afuera, ¿no? Entonces, repito, en todo momento están obrando las influencias superiores para despertarnos, sanarnos, curarnos, como quieras llamarlo. En todo momento el amor de Dios está ahí. Que yo no lo reciba, ese es mi problema. Eso es otra cosa, ¿no? Y no lo recibo porque estoy instalado en tierra. Entonces, por eso es que si yo paro en tierra, tengo que suplicar y decir, Señor, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, porque cuando yo estoy en los centros inferiores no se hace la voluntad de Dios, es simple, ¿no? ¿Y por qué pasa esto? Porque estoy centrado en el mundo, en la personalidad, que me impide oír ese otro lado, oír la otredad, oír eso que está más allá, o que si quieres más adentro o si quieres más arriba, es lo mismo. Y bueno sería que, no bueno, sino que bueno, pasa de que yo esté centrado en la personalidad que me impide oír lo que viene hacia el mundo esencial, sino muchas veces, ¿sabes qué? Disculpen la expresión, que estamos más jodidos porque estamos en la falsa personalidad, ¿no? La continua acción de la falsa personalidad, con todas sus intrigas, con el sentimiento de tener razón, hacer las cosas para ser visto, para ser alabado, viviendo para agradar a los demás, viviendo para mostrar apariencias, para demostrar a los demás que estoy despierto, que yo sé, o que tengo más dinero, o no, o que soy mucho más inteligente, más culto, más leído, más instruido, más sabio, lo que tú quieras. Ahí me jodí. Ahí la cosa se hace mucho más difícil, ¿no? Entonces, las influencias de lo alto están siempre, ahora en ese instante están con nosotros. El hecho de reunirnos y trabajar en este tipo de cosas favorece la bajada de las influencias, ¿sí? Cuando cuando dos o tres personas o más de tres personas se reúnan a mi nombre, eso estamos haciendo, ¿no? Solo que no usando un lenguaje religioso. En fin, esas fuerzas vivificantes, sanadoras, despertadoras siempre están. Instalado en la personalidad, no las escucho. Y peor, en la falsa personalidad mucho menos. Eso significa, cuando yo vivo en la falsa personalidad, significa en el lenguaje de las parábolas, y significa en realidad, literalmente, nos convierte en sordos, ciegos y mudos, ¿no? ¿Se acuerdan? Eso significa, ¿no? La figurita, sordos, ¿no? Sordos, ciegos y mudos, ¿no? Entonces, de esa manera todo es falso, todo es falso. No porque yo sea una persona que está falseando, mintiendo, ¿no? Como decimos en el Perú, lo voy a toquear. No es necesario. Aún yo puedo estar en un momento de aparentemente sinceridad, diciéndole a alguien, oye, yo te voy a hablar con sinceridad, y le meto el sablazo, por ejemplo, ¿no? Me sale la ofensa que quiero decir sobre pretexto de ser sincero. Y no porque sea falso, sino porque no estoy despierto. En nuestro trabajo, estar dormido es ser falso. Así que tú me puedes decir una gran verdad dormido y eso será falsedad en el trabajo, ¿no? Es una manera de explicarlo. Entonces hay que comprender qué significa en los evangelios el hombre mudo.
es el hombre que nunca habla según su comprensión. No habla desde su comprensión. La mente lora, repite ideas que aprendió. Ese es un hombre mudo, ¿no? Un hombre que habla siempre desde los yo y de la falsa personalidad. Ese es un hombre mudo. Porque nunca puede decir nada real, ¿no? ¿Y qué cosa es un hombre ciego? Es un hombre que nunca ve nada, que nunca ve el sentido, que nunca ve el significado. Dios es significado. En los evangelios, no, perdón, en la Biblia dice, al principio Dios era el verbo y el verbo era Dios. La palabra verbo está mal traducida, es significado. En el principio Dios era el significado y el significado era Dios. Entonces, si nunca le ves el significado, el sentido, ese es un hombre ciego, el que nunca ve nada, que no ve el sentido. Y un hombre sordo es el hombre que no escucha nada, ¿no? Es decir, escucha con el oído externo, que generalmente se le va a salir por acá. Por eso muchas veces a mí me gusta decir, escucha con el oído que está detrás del oído, ¿no? Que es una enseñanza, es un dicho, mejor dicho, que viene de la sabiduría perenne que me gusta bastante, ¿no? Entonces, ese es el oído interno que hay que desarrollar, ¿ok? Entonces, respecto a la enseñanza esotérica, se dice que todos somos sordos, mudos, ciegos, ¿no? Eso es lo que sería. Es cierto que estamos trabajando, pero tómenlo así, que estamos trabajando, estamos tratando. Es preferible tener defecto hacia abajo que hacia arriba. Es decir, prefiero yo, ¿no? Ponte que limpié mi habitación y prefiero con humildad volverla a limpiar de nuevo, de repente, aunque ya esté limpia, es un decir, a de repente haberla limpiado a medias y decir, no, ya está limpia, pues yo soy el mejor limpiador. No, es lo mismo en el trabajo, ¿no? Vamos con humildad. ¿Observé algo? Bueno, vuélvelo a observar y lo vuelvo a observar y lo vuelvo a trabajar de repente. Eso va a ir acrecentando, ¿no? La apertura de mi propia conciencia. En fin, entonces, no solo es que somos sordos, mudos y ciegos para la enseñanza esotérica, no solamente es eso, sino que somos sordos, mudos y ciegos para nosotros mismos, para nuestros centros superiores, que continuamente nos dicen qué debemos hacer. Lo que pasa es que no entendemos su lenguaje, porque es un lenguaje psicológico, en el sentido esotérico, psicológico como esotérico, ¿no? Pero vivimos orientados hacia los sentidos, hacia afuera, cosa que no es malo, pero vivir hacia afuera, con los sentidos hacia afuera, con la mirada hacia el mundo exterior, me desarrolla un pensar sensual. Y todo el trabajo comienza cuando yo desarrollo en mí el pensar psicológico, o si quieres esotérico, o pensamiento interior. ¿Mm? Por eso se decía es que somos ciegos, sordos y mudos no solamente a las enseñanzas esotéricas, sino en nosotros mismos a los centros superiores, que están en nosotros. No la enseñanza que viene del rayo de allá, sino la que ya está en mí, centros superiores. Por eso se dice que es preciso que comprendamos, ¿no?, que ya tenemos el trabajo en nosotros. ¿No? El trabajo está en nosotros. El maestro es interior. Platón lo decía bien claro, nada se aprende, todo se recuerda. Está ahí. Está en los centros superiores ahorita. Personas como en mi caso, somos un simple reflejo de tu propio maestro interior, ¿no? Eso es todo. Entonces, creerse que yo soy el maestro es una ilusión,
¿Por qué? Porque el maestro en cada uno de ustedes es su propio maestro interior. Es decir, los centros superiores están ahí, el sí mismo está ahí y todo está ahí. ¿Ok? Por eso el señor Nichols decía, comprendan que ya tienen el trabajo en sí mismos, ¿no? Pero, ¿y qué? Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Tratando de compartir con ustedes esta enseñanza sagrada, ¿no? Entonces, eso sería la forma exterior del trabajo. La enseñanza, el estudio, las prácticas sirven para abrir el trabajo interno que ya está instalado en ti, ¿no? Y con el que hemos perdido contacto cuando hemos entrado en el sueño. Entonces, por eso decía, hay veces es bueno, eh, cuando una persona te está compartiendo este tipo de cosas, el nivel de respeto que se pueda tener por esa persona es el que tienes por ti mismo. Eso es todo. Entonces, si yo entiendo que el verdadero maestro es interior, pero de verdad, ¿no? Voy a cambiar bastante mi perspectiva, pero eso no significa de que hasta que despierte plenamente mi maestro interno, entonces voy a necesitar seguramente de la enseñanza, del estudio, de las prácticas, ¿no? De alguna persona afuera que me transmite ciertas cosas, pero ahí nomás, sin culto a la personalidad, ¿no? Bien claro eso también. Y ahora, volviendo al tema de los sueños, no solamente los sueños, sino muchas veces, y esto tiene que ver justo con lo que decía Edward también, lo estoy tomando de referencia porque ha compartido algo interesante, que dice en el trabajo que no nos debemos extrañar que a veces tengamos experiencias que al parecer no tienen nada que ver con cosas de nuestra vida diaria, como puede haberle sucedido con el cobrador del micro, por ejemplo, ¿no? Y que muchas veces, cuando de alguna manera, por algo, los sentidos externos se quietan, entonces tiene lugar a esa otra cosa, digamos, ¿no? Ese es el sentido de la rendición, ese es el sentido de la aceptación. Justamente, cuando alguien le dice, por ejemplo, acepta, y uno dice, pues yo cómo voy a aceptar, dice, ¿no? Alguien me dice estúpido y entonces, carajo, me está ofendiendo, el ego quiere salir, yo lo mando a la quinta dimensión, entonces yo me aguanto, por decir ahí, ¿no? Al principio puede ser una resignación egoica, mi ego se aguanta, pero luego cuando introduzco el trabajo, cambia la figura. Yo ya no me estoy aguantando por parecer civilizado o porque me autocontrolo. Yo me estoy aguantando porque yo quiero activar mis centros superiores. ¿Me entienden? O sea, ya uno está en un negocio más grande. Pero si yo voy a pensar que me tengo que aguantar para que la gente vea que tengo autocontrol porque yo soy espiritual, mejor no, eso no sirve. Yo me aguanto porque mi negocio va por lo alto, mi business va por otra cosa. Entonces, cuando uno empieza a trabajar en serio, por ejemplo, en el área de la aceptación, en el área de la rendición, de alguna manera activa ese otro lado también, ¿no? Y no solamente que puede aparecer como experiencias extraordinarias, sino que muchas veces se pueden aparecer en el plano de los sueños como sueños extraordinarios también, ¿no? En lo que se refiere a los sueños que se construyen partiendo del centro emocional o del centro emocional superior, siempre se refieren a uno mismo, siempre se refieren a tu propia situación interior, a tu propio estado interior. Sueños que vienen de la parte alta del centro emocional o
del centro emocional superior siempre tienen que ver contigo. Esos son los que te viene la lección. Mira, tú necesitas esto para tu vida. Más claro no te la pinta. Hablan de tu situación interior, de tu propio estado interior, ¿no? Eso no pero muchas veces, eso no significa que yo voy a aparecer como el protagonista y solo es como que alguien me habla a mí. No, yo puedo soñar. Por ejemplo, yo cuando estaba en una etapa de comenzando el trabajo, pero trabajando duro, soñaba, por ejemplo, que siempre que cargaba un bebito, y un sueño así muy fuerte, y lo tenía que atravesaba lugares difíciles, no lo soltaba para nada, mi vida dependía de eso. Entonces, cuando tú sueñas con un bebé, básicamente es tu esencia. ¿Me entienden? O sea, era que él cuidaba mi esencia que estaba ahí, pero, ¿no? Entonces, a eso se refiere cuando dice, cuando tú sueñas con los centros, ya sea con el centro emocional en su parte alta, claro, o el centro emocional superior, eh, están hablando de ti. Y a veces se representa ese estado interior de uno mismo en términos de otras personas, ¿no? O situaciones. Entonces, a veces tú sueñas con una casa de 3 pisos, esos tus 3 centros de cajón, ¿no? A veces sueñas con otras personas y esas personas representan diferentes yoes tuyos. Y obviamente con una enseñanza, con una comprensión, con algo que nos están enseñando, ¿sí? Por eso es que soñamos, ¿no? Entonces, uno sueña, pues, hablando psicológicamente, tú te puedes representar, que te digo, en forma de casas, como te digo, cuando tú sueñas con una casa de 3 pisos, básicamente eres tu segundo piso. Yo cuando alguien me dice soñé con una casa, le digo, ¿cuántos pisos? ¿En qué piso estabas? ¿Por qué? Porque básicamente hay una fuerte tendencia de manifestar, ¿no? Manifestar a nosotros como una casa de 3 pisos. Y el segundo piso es el centro emocional, generalmente, ¿no? En fin, los sueños son subjetivos, ¿no? Se refieren a nosotros mismos, a nuestro estado interior, pero también muchas veces pueden haber sueños que se refieren a algo objetivo, ¿no? Ya no interno, ya no mi proceso, sino algo objetivo externo que tiene que ver, por ejemplo, con mi comportamiento hacia determinada persona, ¿no? O pueden representar nuestro estado interior de tal modo que, por ejemplo, nos muestra errores que podamos tener, ¿de acuerdo? Por ejemplo, alguna vez yo soñaba que andaba descalzo, o sea, sin zapatos, y que había mucho excremento ahí, ¿no? Cuando tú sueñas descalzo, básicamente estás en un estado esencial y no puedes andar por el mundo en un estado esencial. Tienes que ponerte una correcta personalidad, que significan los zapatos, por ejemplo, ¿no? Y así, los sueños están cargados de una serie de cosas, una serie de enseñanzas. Así que de alguna manera la tarea de esta semana va a consistir en que a través de toda la semana, si tienes un sueño, lo escribas. Obviamente, si es muy largo, lo sintetizas, ¿no? Pero eso, por ejemplo, sería la tarea. Para ver de dónde viene, qué nos transmite, etcétera, ¿sí? Entonces, en fin, a veces un sueño también, cuando viene del centro emocional superior, de los cielos, viene del centro emocional superior, trae, ¿no? Trae vestigios, vislumbres, ¿no? Eh, y presenta la imagen del trabajo y de las relaciones que se tienen con el trabajo, ¿no? Esto, a veces hay sueños de ese tipo. Cuando tú sueñas con el trabajo, cosas del trabajo, eso bastante que viene de lo alto, ¿no?
Naturalmente que viene mezclado con asociaciones de mi vida, de mi personalidad, pero hay veces se sueña en cosas de trabajo. Otra gran cantera de los sueños son cuando uno está en la parte baja del centro intelectual, en el aparato formatorio, ¿no? O hay veces vienen sueños de lo alto y cuando despertamos, ¿en qué estado estamos? Conciencia de sueño, y luego está conciencia de vigilia, luego está la conciencia de sí, la conciencia objetiva, ¿no? Entonces, cuando estamos durmiendo, estamos en un nivel acá de conciencia. Pero como esto es inconsciente, hay veces, a través del sueño, a ver, es bueno explicar esto, porque uno dice, caramba, si el sueño es un nivel inconsciente, ¿cómo se manifiesta lo superior ahí? Es que el sueño tiene niveles. Entonces, cuando yo recién me duermo, estoy a punto de dormirme, estoy en un estado de conciencia crepuscular, estado alfa. Mi cerebro está entre 7 y 14 Hz. Luego, cuando ya estoy durmiendo, mi estado está en estado Z o teta. Estoy entre 4 y 7 Hz. Cuando estoy entre 4 y 7 Hz, tengo dos caminos. El estado teta positivo, donde tengo sueños creativos, donde se manifiestan cosas de arriba, o también puede estar en el estado teta negativo, donde salen mis sueños con sus contenidos neuróticos y jodidos. Pero cuando entro al estado profundo, al estado delta, que es prácticamente 0, por no decir 0 es estar muerto, ¿no? 0.1, es en ese estado entro en contacto con mis centros superiores totalmente. Es como estar, cuando uno se ilumina, cuando uno está en estado de samadhi, está en estado delta. Solamente que la diferencia es que estoy consciente. Y cuando estoy dormido, no. Pero si yo no entrara a estado delta, cuando duermo, no amanecería renovado. La renovación que tú obtienes cuando duermes es porque has estado en contacto con la divinidad, con tu yo esencial en estado delta. Y de ahí se filtran mensajes. Lo que pasa es que yo despierto, y despierto, pues me coloco en mi estado común de conciencia, el aparato formatorio, despierto con las preocupaciones, que el trabajo, acordándome de lo que me dijo el baboso ese, que no. Entonces, naturalmente, perdí. Así no pasa nada. No puedes. En fin. Vamos a dejarlo aquí esto. Quería compartir este aspecto de la enseñanza con ustedes. Y la tarea es esa, que el sueño que tengan, duerman con un lapicerito y un papel ahí. Tienen un sueño, se despiertan y anoten. ¿Ok? Eso sería. Lo vamos a dejar aquí, nos estamos despidiendo. Les hago recordar que estamos a fin de mes, que ahora estamos en la cuarentena, si pueden contribuir con su aporte, se agradece, ¿no? ¿Qué más? Y por supuesto a los que ya han hecho ya, muchísimas gracias, ¿no? ¿Qué más? Eso diciéndoles que obviamente lo primero, para mí lo primero absoluto es la enseñanza, por supuesto, ¿no? Lo otro es como un complemento para moverse, hacer cosas, qué sé yo. A propósito, mañana voy a hacer una presentación en vivo, no en vivo, no, ¿cómo se llama esto? Un estreno de un video que tiene que ver con el resentimiento en YouTube a las 11 de la mañana. Entras a YouTube y 11 de la mañana hora Perú, en Nueva York está haciendo la misma hora, ¿no? Yo sí. No, aquí van a ser las 12 para mí. Las 12 para ti, perfecto. Bien, en Argentina, Chile, Uruguay serían, no, a las 10, perdón, no va a ser a las 12, es a las 10. Estoy viendo la programación ahorita, 10 de la mañana, 11 de la mañana. 11 para mí. 11 para ti, sí. Y 12 del día sería Argentina, Chile, Uruguay. Europa sería,
Bueno, no hay nadie de Europa por acá. Bueno, lo vamos a dejar ahí. Un abrazo grande. Que estén bien, que estén en paz, que estén en dicha. Seguimos en contacto. Hay veces, como ahora faltan las personas, en el caso de Edward se va a volver a ir a la mina. Igualito le sigo mandando el material como siempre. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo grande. Nos vemos. Namaskar. Gracias. Namaskar. Chao. Cuídense mucho. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Simón, nos vemos. Chao. Chao. Chao, chao. Chao, son todos. A ver, Edward, Josie, Karina, bueno, Karina no es de Simón, perdón. María de Gaby. todos. María. Gracias, profe. María, Gracias, todos. maestro. Chao. Chaucito. Gracias, maestro.